Bendito Dios. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Quieres, hermano, volver a la senda antigua? Amén. Este versículo, hermano, nos invita a rechazar, ¿verdad?, todos los caminos modernos, maneras nuevas, mi amado hermano, de querer servir y alabar a Dios. Métodos, hermanos, que se van metiendo dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, maneras nuevas según de alabar a Dios. Amén. Grupos que se levantan, hermanos, cantantes, solistas, grupos, bandas, aún, hermanos, predicadores, evangelistas, maestros y pastores, hermanos, que quieren infundir cosas nuevas, maneras nuevas como alabar a Dios. Pero esta palabra, mi amado hermano, nos invita a que nosotros, gloria a Dios, aleluya, realmente rechacemos las cosas que no van a servir para darle un verdadero, hermano, crear una verdadera atmósfera como alabar y bendecir Aleluya. el nombre poderoso del Señor. Ahora bien, mi amado hermano, la misma senda antigua, hermano, no es querer vivir en lo moderno o querer implicar nuevas maneras de adorar al Señor. Y volver, hermano, al camino antiguo es volver a la manera como la iglesia primitiva buscaba al Señor. Como el Espíritu Santo, hermano, era el que se movía en la iglesia y no eran los grupos de alabanza. No era el griterío del predicador. No era una palabra nueva que trajera, era el Espíritu Santo el que hablaba, el que dirigía la iglesia. Él era el que amonestaba, mi amado hermano, él era el que confrontaba, él era el que, hermano, muchas veces tuvo que frenar a predicadores para llevar una palabra y el Espíritu Santo decía, no, era el que mandaba en la iglesia. Poderoso Jesús. Pero hoy en día, hermano, se meten cosas diferentes, métodos nuevos como alabar a Dios. Ahora, hermano, si nosotros vamos al contexto de la palabra, ¿por qué es, hermano, que Dios puso esta palabra en los labios del profeta Jeremías? ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo? ¿Por qué, mi amado hermano, el Señor le da esta palabra? Y quiero que me acompañe ahí mismo en Jeremías capítulo 6, el versículo 8. Y de ahí nos vamos a brincar al 13 también. Pero primeramente el 8. Dice de esta manera. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Ahora vayamos al verso 13. Bendito Dios. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y decide, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esta era, mi amado hermano, aleluya, la manera que se estaba moviendo el pueblo de Israel. Esta palabra les viene, mi amado hermano, porque el pueblo se había entregado a la idolatría. El pueblo se había entregado, mi amado hermano, a deidades que no correspondían a darle honra y gloria al único y verdadero Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De igual manera, hermano, hoy en día el pueblo, la iglesia se aparta del Señor, siguiendo cosas, hermano, nuevas, queriendo, mi amado hermano, penetrar dentro de nuestros cultos cosas que no agradan al Señor. Obviamente, mi amado hermano, el Señor está hablando en este versículo 13, dice, el profeta y hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, hermano, había culto en la casa del Señor. Había palabra en el templo del Señor. Había, mi amado hermano, aleluya, todos los sacrificios, hermano, todo iba caminando conforme, aleluya, a la ley de Moisés. Pero había un problema, que habían desviado su corazón. Se habían apartado, mi amado hermano, aleluya, de todo lo que era darle la honra y la gloria al Señor. Por lo tanto, el profeta Jeremías, amén, mi amado hermano, usado por el Señor, le da esta palabra al pueblo de Israel. Es necesario que indaguen, que busquen la senda antigua. O sea, mi amado hermano, el volver
a lo rústico que ellos conocían, a seguir la ley de Moisés. A seguir, mi amado hermano, la palabra que el Señor había dado a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel. Era de la manera que ellos iban a ser confrontados, que iban a ser dirigidos. Y hoy en día, mi amado hermano, aleluya, la iglesia se ha desviado o se desvía. Hoy en día, mi amado hermano, la iglesia no quiere cantar los cantos viejitos, los antiguos. Quieren improvisar, quieren traer, mi amado hermano, nuevas alabanzas. Pero si tú te das cuenta, en el libro de los Salmos, mi amado hermano, hay alabanzas preciosas. Todo y cada uno de los salmos son alabanzas para adorar y glorificar al Señor. De esa manera el rey David y aquellos que escribieron los salmos, era la manera de agradecerle al Señor. Era la manera de ellos presentarse delante de Él. Aun cuando había una necesidad, cuando había debilidad, era la manera que ellos se acercaban al Señor por medio de esas alabanzas. Poderoso Dios. Muchos de esos salmos, mi amado hermano, son salmos que se cantaban. Y hoy en día la iglesia no quiere. Hoy en día, mi amado hermano, la iglesia quiere algo nuevo. Ahora, la senda antigua, mi amado hermano, aleluya, es el modelo de la iglesia primitiva. La iglesia, mi amado hermano, que había sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia como se debe mover, mi amado hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11. Bendito Dios. Efesios 4, 11. Bendito Dios, aleluya. Mire lo que dice esta palabra. Alabado sea Dios. Dice, y Él mismo constituyó apóstoles. A otros constituyó profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Este es mi amado hermano, aleluya. Y Él mismo dice, y el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es, mi amado hermano, aleluya, la estructura de la iglesia, cómo se debe mover. Pero hoy en día, mi amado hermano, aleluya, podemos ver cómo diferentes ministerios se mueven de maneras diferentes. Ministerios, mi amado hermano, que no toman en cuenta, aleluya, el poder del Espíritu Santo. Congregaciones que ahora son guiadas, mi amado hermano, por hombres que no quieren saber nada de lo que es la palabra. Y gente, mi amado hermano, que predica la palabra, pero ahora sin el fundamento basado en las Escrituras. Y todo esto, hermano, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Amén. Aleluya. Ahora, la senda antigua es la necesidad de que la iglesia vuelva sus ojos a Dios. ¿De qué manera, mi amado hermano? Mire, hoy en día tenemos 3 cultos a la semana. Solo 3 cultos. Y habemos muchos que nos conformamos con un solo culto. Habemos muchos, mi amado hermano, que con un culto lo podemos hacer. Con una palabra que reciba me es suficiente para toda la semana. Pero ¿qué es lo que sucede, mi amado hermano? Cuando viene la prueba, el cristiano se desmorona, se desploma. ¿Por qué? Porque el fundamento que hay, mi amado hermano, está fundado sobre la arena y no sobre la roca. O sea, estoy hablando de una fe ficticia, no una fe sólida. No una fe, mi amado hermano, aleluya, que puede ayudarte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Aleluya. Hay momentos, mi amado hermano, que todo cristiano debemos pasar. ¿Cuántos han pasado enfermedades? Leves o que sea. Yo creo que todo el mundo. Una simple gripa, hermano. A veces nos desploma. Enfermedades grandes, enfermedades crónicas. Ya no se diga, hermano. Pero cuando el cristiano no está bien fundado, ¿qué es lo que sucede? Se desmorona rápido. Pierde la fe. Ya crees que el Señor no me oye. Y el Señor, dice la Biblia, que el oído de Jehová siempre está presto. Pero como no hay fundamento, Jesús, aleluya. como no hay raíz, la persona se desploma. Poderoso. Entonces es necesario aprender a volver nuestros ojos al Señor. Hermano, que en los cultos de oración, hermano, se sienta realmente la presencia del Señor.
Y no solamente, mi amado hermano, en los cultos de oración, aleluya, sino aún cuando compartas tú la palabra, que haya una esencia, aleluya, acompañada por la Sí, presencia amén, del Espíritu aleluya. Santo de Dios. Que no sea tu boca la que quiera, mi amado hermano, hacer entender, aleluya, a la persona con la cual estés tú hablando. Poderoso Que sea el Jesús. Espíritu Santo de Dios, a través de tu boca, a través de tu voz, la que pueda hablar al corazón y al oído de aquel que está enfrente de ti. Aleluya. Pero muchas veces, hermanos, queremos nosotros que con nuestra palabrería podamos hacer entender a la persona que está mal. Y la Biblia dice, hermano, que es el Espíritu Santo. No es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo al que convence al hombre de pecado. Así es. Por eso se da cuenta lo necesario que es que la iglesia vuelva a la senda antigua. Dejándonos, hermanos, de modernismo, dejándonos de tantas cosas. Amén. Porque el llamado, mi amado hermano, aleluya, el volver a la senda antigua es un llamado a la reflexión. A reflexionar cómo está mi vida espiritual, cómo está caminando la iglesia. Cómo está caminando, aleluya, mi matrimonio, cómo está caminando mi hogar, cómo está caminando, mi amado hermano, aún mi relación con el Señor. ¿Cómo es que está? Y es necesario, mi amado hermano, dar un vistazo, una reflexión a todo lo que estamos haciendo. Esto es un llamado a que usted y yo demos una pausa. Poderoso Jesús. O sea, Dios nos está invitando a que en este mundo lleno de tanta rapidez, hermano, ¿cómo se mueve? Hace apenas unas semanas, hermano, que estuvimos entrando al año nuevo. Hace unos días, y estamos en el mes de mayo. En medio de este ajetreo, el Señor nos habla que demos una pausa, que nos Aleluya. detengamos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estoy caminando yo en el Evangelio? Y es, hermano, cuando el Señor da esta palabra, volver a la senda antigua. Habemos muchos, mi amado hermano, que anhelamos los cultos de antes, wow, donde se movía la presencia de Dios. Donde había, mi amado hermano, un mover del Espíritu Santo, donde había no había solamente palabras, sino había palabra profética. El Señor, mi amado hermano, usando a los vasos dentro de la iglesia, orando unos por otros. El Señor hablando por medio, mi amado hermano, aleluya, del que predicaba, por medio del diácono, por medio del evangelista. El Señor hablaba. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? ¿Qué es lo que se está sucediendo, mi amado hermano? Iglesia de Cristo hoy en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando, lo que está aconteciendo? Es necesario, mi amado hermano, aleluya, que si antes buscábamos la presencia de Dios con más auge, es momento de que volvamos atrás. Aleluya. De que no teníamos, mi amado hermano, una relación estrecha con el Señor. Ya no había o no hay altares familiares. No hay aquel anhelo, aquel deseo de estar temprano en la casa de Dios. Amén. No hay anhelo, mi amado hermano, de levantarse temprano y decir, quiero ir, hoy me voy a preparar temprano, quiero ser el primero que llegue a la iglesia. Aquello se ha terminado. Pero ¿qué tal? Te voy a recordar. ¿Qué tal el primer amor que viviste cuando Poderoso Cristo vino a tu vida? Jesús, aleluya. ¿Cómo era aquella relación? ¿Cómo era esa relación que tenías tú con el Señor? A través de su palabra, hermano, agarrábamos la Biblia y empezábamos a leer. Aquel hermano que estaba predicando, al pastor, al evangelista, al maestro, cuando mirábamos la palabra, la apuntábamos y llegábamos a casa, o al menos así era yo, y empezaba, mi amado hermano, a indagar lo que había escuchado, para ver si lo que me estaba diciendo era verdad y si estaba fundado en la palabra. Y la relación, mi amado hermano, que había antes de estar abriendo la palabra, era venir primeramente a los pies de Cristo. Poderoso Jesús. A adorar, mi amado hermano, pero a pedir dirección. Aleluya. Para que no fuera mi corazón y mi entendimiento los que se fueran a desviar, sino que estuvieran concentrados en la palabra del Señor. Bendito Dios. Porque queremos oír la palabra de Dios, ¿cierto o no es cierto?
Pero cuando se nos predica no la queremos, no la aceptamos. Santo. Cuando la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Es la misma voz del Señor. Entonces, hermano, es necesario, aleluya, que haya, gloria a Dios, no solamente la manera antigua que nosotros alabábamos. Es necesario, mi amado hermano, reestructurar nuestra oración con Dios. Es necesario, mi amado hermano, que nosotros ahora vengamos a los pies de Cristo nuevamente como Él quiere que lo hagamos. Es necesario, mi amado hermano, aleluya, que haya milagro dentro de la iglesia. Mire, cuando hemos orado, cuando hemos venido en una necesidad, el Señor ha obrado, ha contestado oraciones, ha contestado peticiones. Pero realmente, ¿cómo es que nosotros vamos a volver a la senda antigua? ¿Cómo es, hermano, que nosotros vamos a buscar la senda antigua? Buscar el camino perfecto. Y es que, mi amado hermano, cuando el Señor se mueve buscando la senda antigua, es volver a lo fundamental de la iglesia. Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, edificaos sobre el fundamento. Y miren la relación que hay con el otro capítulo que habíamos leído. Amén. Fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya, está el fundamento puesto. O sea, hermano, la senda antigua, gloria a Dios, aleluya, no es la que va a pasar de moda. Estamos hablando, hermano, de más de 2000 años, pero la misma esencia, el mismo fundamento de la palabra es la misma. El mismo fundamento que puso nuestro Señor Jesucristo es donde es edificada la iglesia del Cristo glorioso. Aleluya, alaban al bendito Señor? Dios. No es que haya, mi amado hermano, aleluya, un nuevo movimiento. Por eso tiene que tener usted en cuenta, amén, aleluya, dónde va a meterse usted cuando sale de esta iglesia. Tiene que tener cuidado, mi amado hermano, las iglesias que usted visita. Tiene que tener cuidado lo que escucha. Tiene que tener cuidado con lo que ve. Tenga cuidado, mi amado hermano, cuando se mete a su teléfono a escuchar solamente mensajes porque le hablan bonito. Tenga cuidado la clase de doctrina que hay. Tenga cuidado con lo que está escuchando, mi amado hermano. Ahora bien, es necesario volver, mi amado hermano, a la senda antigua donde el Espíritu Santo sea el que tome el control. No hace mucho, mi amado hermano, había escuchado una predicación. Y era un testimonio de un pastor en Inglaterra. Este pastor, mi amado hermano, aleluya, era un hombre que buscaba de Dios. Era una congregación bautista. Y este hombre, un día teniendo su relación, levantando su altar delante del Señor, el Señor le pone en su corazón que fuera a visitar a México. Y aquel hombre dijo, pero que voy a visitar a México si en español no puedo ni siquiera hablar español. Y aquella voz le retumbó más en su mente y en su corazón y le dijo, Toluca, Estado de México, allí te quiero. Y aquel hombre no entendió cuál era la situación, cuál era lo que Dios quería mandarlo a hacer. Pero aquel hombre, ni tardo ni perezoso, hermano, empezó a estudiar el español. Pasaron 2 años cuando aquel hombre ya empezó a dominar el español bastante bien. Y dijo, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero voy a hacerle caso a la palabra. Aquel hombre toma un vuelo de Londres, Inglaterra, a la Ciudad de México, llega allí, toma un taxi, no había Uber en ese tiempo, toma el taxi y lo lleva a Toluca, que está aproximadamente a 1 hora y media, más o menos, de la Ciudad de México, por allí. No conozco bien por ese lado. Pero llegó a aquel lugar. Y ahora dijo, bueno, estoy aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y se baja aquel hombre y empieza a caminar por una de las calles y empieza y ve una iglesia. Y dijo, bueno, aquí me voy a quedar. Voy a platicar con el pastor. Y llega, mire, esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando la persona es movida por él.
Aleluya. Y aquel hombre empieza a caminar y cuando llega a ese lugar está la puerta abierta. Y ve a una mujer que está barriendo dentro y limpiando las sillas. Y el hombre le pregunta por el pastor. Y le dice, sí, dice, está en la oficina. Y van y llaman al pastor. Y el pastor viene con él y le invita y le dice, mi nombre es fulano de tal. Vengo de Londres, Inglaterra, pero quiero hablar con usted. Sí, dice, venga, lo hace pasar a la oficina y empiezan a hablar. Y el pastor de Inglaterra le empieza a contar lo que Dios, cómo Dios le había hablado. Y dice, yo no sé, yo no conocía nada de español, no sabía nada de México, de hecho no sé mucho, pero vengo guiado por una palabra que se me dio. Y esa palabra, el Espíritu Santo no me la dio por boca de otro, me habló directamente. Me dijo que viniera a este lugar. Pero no sé qué es lo que vengo a hacer, no sé a dónde ir. Y el pastor de la iglesia local le dice, por lo tanto, dice, esta va a ser su iglesia y mi casa va a ser su casa. Usted se va a hospedar ahí. Y el hombre se hospeda allí, el pastor. Y llega el día de que hay servicio y el hermano viene, el pastor viene y ve la congregación. En esa congregación había una mujer con 2 niños. Y esta mujer, hermano, tenía un problema tremendo en su casa. Su esposo era político. Y como buen político, hermano, era súper mujeriego. Pero este hombre no sabía el pastor lo que estaba pasando. Y el pastor local, el segundo culto, le da tiempo para que predique la palabra. La palabra fue, mi amado hermano, tan específica y tan profunda que tocó el corazón de aquella mujer. Y cuando se termina el culto, le dice, pastor, yo sé que usted está de paso, pero quiero invitarlo a mi casa para que vaya a comer. El pastor, hasta ese momento, el Espíritu Santo no le acababa de revelar exactamente para qué lo había mandado. Y aquel hombre accede a la cita, o accede a aquella manera de que aquella mujer le estaba hablando, aquella invitación. Y llega y empieza a comer y ya le dice el pastor, hermana, ¿y usted es casada? Sí, dice, tengo a mi esposo, pero no quiere saber nada del Señor. Ah, usted no se preocupe, le dijo. Entonces cuando llega el hombre, la mujer le había pedido permiso, el hombre accedió para que fuera. Y cuando llega allí dice, oh, le dice a la esposa, este es el varón que me estaba diciendo sí. Y aquel hombre sarcásticamente, como él sabía que era un pastor, saca una botella de vino y le dice, ¿gusta una copita? Y el pastor le dice, no, yo lo tomo, pero si usted quiere tomar, usted tome, no hay problema. No se enoja si me la tomo. No, para mí no hay ningún problema, tómesela. Y empezaron a hablar. Y cuando se va el pastor, le dice el esposo a la mujer, ¿sabes qué? Me agradó la plática del pastor, invítalo otra vez. Y empezó a ver aquella pequeña relación. Y en esa pequeña relación, hermano, el pastor empieza a hablarle del plan de salvación. Y aquel hombre, mi amado hermano, no le decía nada al pastor, pero cuando estaba con la esposa le decía, este hombre quiere cambiarme a mí, pero a mí no me va a poder cambiar. Y aquella mujer, mi amado hermano, aleluya, lo que hacía era doblar sus rodillas juntamente con sus 2 hijos y clamar por el alma del esposo. Llegó un tiempo donde aquel hombre, aleluya, le dice al pastor, bueno, dice, pero del Dios que usted me está hablando, ¿qué es lo que puede hacer? Y el hombre dice, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiarte, no puedo transformar tu mente, tu corazón, pero hay uno que lo puede hacer. Dice, bueno, dice, preséntamelo, ¿quién es? Dice, es el Espíritu Santo. Y como él, le dijo él, el mismo que me habló a mí, sin que yo conociera tu país, sin que yo conociera tu ciudad, ni mucho menos el problema que había en tu casa, fue el mismo que puede cambiar y transformar tu corazón. Y aquel hombre le dijo, ¿cómo es eso? Y aquel hombre le empieza a revelar el propósito por cual estaba en ese lugar. Aquel hombre, mi amado hermano, se asombró y dijo, yo no sé realmente la manera que Dios obra, pero ese Dios, aleluya, que te mandó
Y si ese Espíritu Santo, aleluya, es el mismo que te envió a este lugar, ese es el que yo quiero. Esa alma fue cambiada y fue, mi amado hermano, transformada. Ahora es un siervo que le sirve al Señor allá en la ciudad de Toluca. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, cuando una iglesia, aleluya, es guiada por el Espíritu Santo de Dios? Es el único, mi amado hermano, que puede hablar y puede, mi amado hermano, transformar todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, 2 y el 3. Bendito Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Hechos, capítulo 13, verso 1. Dice la Biblia así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. El verso 2. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Le hago una pregunta: ¿habla el Espíritu Santo? Sí, amén. Iglesia, ¿habla el Espíritu Santo? Amén. Bendito Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Esa es, mi amado hermano, aleluya, la senda donde la iglesia debe volverse. Que no sea, mi amado hermano, aleluya, la palabra del hombre. Y es que yo digo que Dios dice esto, no, que sea el Espíritu Santo el que hable. Aleluya. Porque dice que estaban ellos ministrando, y ministrando ellos, dice el versículo 1, y ministrando ellos en la iglesia. O sea, mi amado hermano, aleluya, tiene que haber ministración, pero por medio de la administración es el Espíritu Santo, aleluya, el que se va a mover. Es el Espíritu Santo el que va a tocar, y el que va a transformar, mi amado hermano, aleluya, la vida. No es, mi amado hermano, aleluya, nosotros, es el Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Pero hoy en día, mi amado hermano, aleluya, la iglesia, las iglesias son regidas. ¿Sabe qué es regir, verdad? Direccionar. Por concilios, por ministerios. Se han levantado los apóstoles hoy en día. Iglesias dirigidas, mi amado hermano, solamente por aquellos que forman parte de lo que es el liderazgo dentro de una iglesia. Han reemplazado al Espíritu Santo de Dios. Poderoso Dios. El Espíritu Santo era el que se movía, era el que hablaba. Y un ejemplo, mi amado hermano, es cuando Ananías y Zafira, cuando ven, mi amado hermano, que toda la iglesia empieza a entrar, mi amado hermano, en un amor, pero realmente genuino. Dice que todos vendían, muchos vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos fueran los que supieran las necesidades de los más pobres. Y cuando ves a Zafira y Ananías, mi amado hermano, esto dijeron, bueno, lo vamos a hacer también nosotros. Van y venden su propiedad y traen parte del dinero a los pies de los apóstoles. Y vinieron y lo trajeron a los pies del apóstol Pedro. Y les dijo, ¿esto es todo? Sí, dice, vendimos la propiedad y esto es el dinero. Pero habían mentido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo revelándole a Pedro. Dice, ¿por qué quieren engañar a Dios? ¿Por qué engañan a Dios? Y aquel hombre, mi amado hermano, cae fulminado. Y cuando lo llevan, mi amado hermano, a sepultar, dice que van entrando, llega aquella Zafira y le dice, ¿vendieron la propiedad? Sí. ¿La vendieron en tanto? Sí. ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? Los hombres que acaban de ir a sepultar a tu esposo son los que te van a llevar a ti también. O sea, mi amado hermano, el Espíritu Santo hablaba y se movía de una manera, mi amado hermano, realmente que no estaban acostumbrada a la persona. Pero solamente aquellos que venían a los pies de Cristo se daban cuenta de lo que el Espíritu Santo hacía. Y era necesario, mi amado hermano, que todo esto pasara. Porque era, mi amado hermano,
algo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, que era el mover del Espíritu Santo. Aleluya. Y no era solamente, mi amado hermano, que hubiera una palabra, sino que el Espíritu Santo era el que estaba hablando, estaba direccionando a la iglesia.